Hola, ¿qué tal amigos de ICEA? En esta ocasión vamos a hablar de las funciones de la aduana. Antes que nada les quiero recordar qué es una aduana. La aduana es el control de un país para la entrada o salida de cualquier cosa, pero sobre todo de personas y de mercancías. Usualmente cuando ustedes van a salir de su país, sobre todo por vía terrestre, caminando o por automóvil, ustedes se darán cuenta que hay un control en las fronteras. Usualmente las aduanas, el control más conocido son las fronteras, pero también hay aduanas aéreas, marítimas, terrestres, etc. Por ejemplo, en el caso de Europa tenemos aduanas en algunos ríos. Sobre todo cuando vas a pasar de una ciudad a otra y vas a cruzar un río, va a haber una aduana en el país de donde estás saliendo y una aduana en el país en donde estás entrando. Entonces, si tú normalmente viajas a través de un aeropuerto, vas a pasar por una aduana. ¿Cómo te das cuenta que estás en una aduana? Te das cuenta porque estás entrando a un filtro de seguridad, donde estamos hablando que es una zona federal, una zona internacional, y ahí empieza el control de la aduana. Hay gente que sí puede pasar y gente que no puede pasar. Pero hablemos un poco de cuáles son las funciones de la aduana. ¿Para qué sirve una aduana? Primero es para el control de personas. Para eso se hace un pasaporte, para que sepamos cuántas personas salen del país, si hay personas que están autorizadas, no están autorizadas a salir del país. Por ejemplo, un fugitivo que se está escapando de la ley, en teoría no debería de salir del país. Y también el control de cuántas personas nos visitan turísticamente, es el control de entrada. Todo eso se ve a través del pasaporte y diversos formatos que tienen en la aduana. Esa es la parte de la aduana en donde la gente está viajando. Pero también la aduana tiene una segunda función, que son el control de las mercancías, de todo lo que se importa y se exporta. Usualmente una aduana tiene dos partes principales. Tiene una parte por la cual pasan las personas para salir y entrar, y tiene una parte donde pasan las mercancías, totalmente separadas una de la otra. Usualmente una tiene mucho mayor control, la parte de mercancías, sobre todo porque tiene que haber estos transportes que llegan y se van y se conectan. Por ejemplo, hay aduanas en donde se conecta la aduana aérea con lo ferroviario, con el tren. Esas aduanas se llaman multimodales y se manejan desde un punto de vista logístico específico. Mientras que por el otro lado, las aduanas de personas tienen controles para aquellos viajeros que salen o entran de alguna manera. Entonces son diferentes los controles. En el caso de las personas caminan y se conectan a su auto. En el caso de las mercancías, se tienen que conectar con otro tipo de transporte. Entonces el control de las mercancías es importante. También una aduana funciona en términos logísticos para conectar una mercancía de un punto y un tráfico como el aéreo hacia otro punto y otro tráfico como el ferroviario, por ejemplo. La tercera función de la aduana es llevar la estadística nacional. Cuántas gentes entraron, cuántas personas salieron, qué tipo de personas, de qué país recibimos más turismo, hacia qué país va más turismo. Y por el otro lado, las estadísticas de las mercancías. Cuántas mercancías entraron, cuántas mercancías salieron. Y para eso se utilizan distintas herramientas, pero sobre todo una declaración de aduanas o un pedimento y todas estas tecnologías de escáner. La cuarta función de la aduana es evitar peligros para la economía nacional. Te darás cuenta que en diversos puntos del año se tiene muchísimo control en las aduanas de las semillas, de los perros, de animales, y te avisan constantemente que si llevas mucho dinero, que lo declares. ¿Por qué? Porque todos estos son peligros. Por ejemplo, una semilla que tiene contaminación y que se está importando al país, esa semilla puede contaminar otras plantas. Así pasó con muchísimas plantas de la roya, de esta enfermedad que le da al café, que se trajeron de otros países a México y que contagiaron a una serie de hectáreas de café en México. Entonces, esos peligros es importante que se eviten a nivel nacional. O, por ejemplo, el contrabando o el tráfico de armas o el tráfico de personas. Entonces, una aduana evita esas cuestiones, y por eso una aduana es policial y por eso hay policías dentro de la aduana.
Y la quinta función principal de la aduana, aunque hay muchísimas más funciones, es la cooperación de agencias de gobierno. Normalmente en la aduana conviven distintas partes del gobierno, de distintas agencias o secretarías. Por ejemplo, la Secretaría de Economía, el Ministerio de Economía, convive también con propiedad intelectual o propiedad industrial, o convive con agricultura. Todas las agencias colaborativamente están alrededor de la aduana, porque son muchas mercancías y muchas cosas las que salen y entran del país. Por ejemplo, ¿qué pasaría si de una aduana sale evidencia histórica o alguna estatua histórica o algún vestigio arqueológico, se escapa de nuestro país y acaba en otro país? No quiero mencionar el polémico caso del penacho de Moctezuma, pero de alguna manera ese penacho de Moctezuma, independientemente de la opinión que uno pueda tener, positiva o negativa, ese penacho de Moctezuma salió del país sin ningún tipo de registro. De hecho, no se tienen registros históricos de eso. Entonces, por eso hay tanta cooperación entre las agencias de gobierno. Bueno, esas son las funciones de la aduana. Espero que te haya gustado. Recuerda que si quieres tomar algún curso de aduana, sobre todo operación aduanera, cómo importar, cómo exportar, que te ayude si eres nuevo ejecutivo de comercio exterior o tienes un interés particular o tienes tu propia empresa, esto te va a ayudar muchísimo. Déjanos en la caja de comentarios tu WhatsApp o tu correo electrónico para enviarte más información de todos nuestros cursos que tenemos online y presenciales. Nos vemos en la próxima ocasión. Te dejo más videos. Mi nombre es Luis Ceballos del canal de INSEA, el canal para exportadores e importadores.